Vio Dios que la maldad era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del hombre era de continuo el mal. Vio Dios que la maldad era mucha en la tierra. Todo el mundo estaba de acuerdo en una cosa: obrar mal. Y es lo mismo que vemos en nuestra época, en nuestro mundo, en nuestra cultura, hermanos. Se normaliza, todo mundo lo hace porque te escandalizas, todo mundo habla así de manera vulgar, todo mundo actúa así de manera inmoral, todo mundo realiza estas cosas. Bueno, nada más que no estamos nosotros aquí para amoldarnos al mundo. Así es que desconfiemos no solo de nosotros mismos, no solo del hombre. Tenemos que desconfiar de la simpatía y de la aprobación del mundo. Si el mundo lo aplaude, lo más probable es que no sea por ahí. Vio Dios que la maldad era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del hombre era de continuo el mal. Estamos estudiando no la historia de Noé en realidad, sino la advertencia de Jesús respecto a los tiempos en el que nos encontramos. Jesús nuestro Señor dejó ahí la advertencia, la aclaración de que los tiempos finales no pueden ser calendarizados. Tenga cuidado cuando alguien le diga tal fecha viene el final, en tal fecha se acaba el mundo. Lo más probable es que usted esté ante un charlatán, un falso profeta. Nadie sabe la hora ni el día. Así es que esa es una buena señal. Cuando alguien le diga la fecha, está ante un mentiroso. Y sin embargo, Jesús, aunque no nos da la fecha para nuestro bien, dice, ¿saben qué? Va a ser como en los días de Noé. ¿Sí? Lucas 17, 26 al 27 dice Jesús, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Esto va a pasar. Los días en que Cristo esté cerca serán semejantes a los días de Noé. ¿Cómo eran esos días? Versículo 27. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ya hemos dicho que estas cosas en sí no son malas, ¿no? Usted comió este día, usted bebió, no sé qué haya bebido, pero bebimos algo, comimos algo. Algunos hemos ido a una boda recientemente y no es algo malo en sí. ¿Por qué Jesús diría que estas cosas son malas? Bueno, no está diciendo que son malas. Lo que está diciendo es lo que hacía la gente. Para eso vivía, para comer, para beber, para unirse a alguien, casarse, fiesta en fiesta, deleite tras deleite, pero siempre en un nivel solo terrenal. Y esa es la forma en que vive mucha gente, si lo piensa. ¿Cuánta gente no cree que es una buena persona en sí? ¿Ha conocido gente así? Dice, mira, yo no le hago mal a nadie, yo trabajo honestamente, pago mis impuestos, me gano la vida honradamente, no ando asaltando bancos, no ando violando gente, no ando secuestrando inocentes. Tienen esta perspectiva de sí mismos, ¿no? Viven para comer, para beber, de fiesta en fiesta, cuando nos invitan. Eso está chévere, por supuesto. Pero entonces, de abrupto, Jesús dice, y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Se imagina la agenda de alguien que gira alrededor de qué vamos a comer, qué voy a vestir, qué haremos el próximo viernes, a qué fiesta iremos? Y de pronto vino el diluvio y acabó con toda esa forma de vida. Eso es lo que está haciendo Jesús, advertirnos. Miren, mucha gente se va a sorprender, gente que piensa de sí mismo como gente buena, gente que no le hace mal a nadie incluso. Y Jesús dirá, pues graves sorpresas se van a llevar. Recuerde que el diluvio barrió con todos, de toda clase social, de todo estatus económico.
parejo. El diluvio fue la aniquilación de toda la raza humana y de toda criatura. Solo sobrevivieron 8 personas. Noé, su esposa, 3 hijos, sus nueras. Entonces Jesús nos advierte eso. Claro, cuando vamos al libro de Génesis, los capítulos que nos narran la historia de Noé, nos damos cuenta que así como vino el diluvio, Dios después de 40 días hizo que las aguas desciendan y les da como un nuevo inicio, ¿sí? Como volver a empezar. Y como ya quedó claro que el pecado no va a ser eliminado con agua, porque imagínense, si el agua pudiera borrar el pecado, pues Dios estaría mandando un diluvio cada cierto tiempo, pero no, el diluvio no tendrá el poder para lavar al hombre de sus pecados. Antes del diluvio vemos que Dios dice, vio Dios que la maldad del hombre era mucha, y el diluvio no acabó con eso. Lo sabemos porque aunque hubo un arco iris que le ha servido a los miembros del Frente LGBT como bandera para su movimiento, a nosotros ese arco iris nos recuerda en realidad la misericordia de Dios. Dios diciendo, no volveré a enviar un diluvio sobre la tierra. Eso es bastante alentador, ¿sabe? Cada vez que llueve, hoy llovió por acá, por mi casa llovió, puedes saber, no es un diluvio, ¿ok? No viene otro diluvio a la tierra. Dios será misericordioso porque el agua no puede eliminar nuestro pecado. Tuvo que venir Cristo para que fuésemos lavados en su sangre. Pero entonces Dios misericordiosamente da el arco iris como el broche de oro de su promesa de que va a tener misericordia. Y tras el arco iris, le decía la semana pasada, uno pensaría que la historia terminaría algo así como, y Noé y su familia fueron temerosos de Dios por nunca jamás, ¿no? Y sus nietos y sus bisnietos fueron creyentes en el Dios verdadero. No. La historia, tan pronto pasamos la página del arco iris, nos muestra a Noé. No sé qué pensaba Noé, pero Noé dijo, pues vamos a hacer vino. Y termina don Noé borracho, embriagado. Y tras la borrachera de Noé, que ya es, llamémosle, una de las muestras de la insensatez del hombre. El domingo hablamos de cómo el ser humano es insensato al agarrar todo lo que es destructivo y vicioso para su vida. Tras la insensatez de Noé, se ve todavía algo peor, que es la perversidad. Tras el arco iris vino la borrachera, tras la borrachera vimos la perversión del hombre. Mire cómo lo dice Génesis 9, 21 al 23. Y bebió del vino Noé, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros, sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Estamos ante un pasaje complejo, hermanos. Un pasaje complejo porque le digo, a nosotros en nuestra formación infantil, estoy casi seguro que no nos contaron esto. Nos contaron la historia del arca de Noé y le digo, a veces nos muestran el arca de Noé como si hubiera sido una travesía alegre por el mundo, ¿no? Nos ponen a los elefantes sonrientes y a los leones sonrientes y a los changuitos sonrientes, y ahí van los animalitos al arca de Noé. No, hermano, eso fue una devastación. Fue aniquilación a causa del pecado. Pero después vienen estas escenas un poco extrañas que hay que considerar a la luz de la Biblia misma. Quiero aclarar qué es lo que no está diciendo este pasaje, creemos. Porque cuando usted lee el pasaje, Génesis 9, versículos 23 en adelante, dice después que despertó Noé de su embriaguez y supo, ojo, lo que le había hecho su hijo más joven. Y aquí ya tenemos una situación complicada porque
tal pareciera que el problema no solo fue que Cam vio, sino que Cam hizo algo contra su padre. ¿Me explico? Finalmente ver no es hacer algo, ¿sí? Cuando usted ve, no está activamente haciendo algo. Claro, estamos hablando en sentidos generales. Siempre hay un pensamiento, una intención. A lo que me refiero es, ¿qué tan grave habrá sido lo que hizo Cam que cuando Noé sabe lo que su hijo, subrayo, le hizo, dice, versículo 25, maldito sea Canaán, maldito. Siervo de siervos será a sus hermanos. No solo siervo de sus hermanos, sino siervo de siervo. Lo está rebajando al nivel de mayor servidumbre. Y luego bendice. Bendito por Jehová, mi Dios, sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Cuando usted lee el relato, usted a lo mejor tiene preguntas, espero que las tenga. ¿Qué pasó aquí? El texto dice literalmente dice que Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Y aquí es donde voy a aclarar lo que estoy casi seguro que no dice el texto, ¿ok? No está diciendo que siempre que alguien observa la desnudez de su padre está pecando. Lo digo porque algunos hermanos me han preguntado, ya sabe, llega el momento en que tu padre, tu madre, enfermos, ancianos, necesitan de cierta asistencia de parte de sus hijos, y los hijos tienen que hacer lo que hicieron en su momento los padres con ellos, ¿no? Los papás cambiaron nuestros pañales, y a veces le toca a los hijos un día cambiar los pañales a su padre, a su madre, bañarlos, cuidarlos, y eventualmente pues esto implica ver la desnudez de tu padre o de tu madre. Aclaramos que no es lo que está diciendo el texto. No hay nada que condenar en que un hijo, cuidando a su padre, cuidando a su madre, pues tenga que lidiar con el mirar la desnudez. ¿Ok? Entonces, no es pecado si algún día le toca cuidar de su padre o de su madre, sépase honrado, sépase afortunado, si puede tener tal cuidado de ellos. Tampoco dice en sí que es pecado, lo quiero aclarar también, solo mirar la desnudez del padre, hermanos, o de la madre. El cuerpo humano en realidad no es objeto del pecado. El cuerpo humano fue creado por Dios, así con sus formas, así con sus detalles, ciertamente por pudor, por modestia, por decencia, cubrimos el cuerpo. Eso es lo primero que se percataron Adán y Eva cuando vieron que habían pecado, se percatan de que están desnudos. Solo que hay que aclarar algo también. La desnudez tiene también ciertos contextos, hermanos, le aclaro. En tiempos antiguos, la gente usaba batas, ¿ok? Togas, túnicas. La gente no iba a la playa usando traje de baño. La gente no andaba en su casa, como estoy casi seguro que aquí en Yucatán muchos lo hacen por causa del calor, pues en boxer, en playera. Si usted viviera en aquellos contextos culturales, cuando a usted le vean en traje de baño, la gente diría está desnuda, ¿sí? Porque allá no se ocupa, no pasa eso, no. Los hermanos no verían a su hermana en traje de baño. Hoy incluso alguna ropa de la que se usa para hacer deporte sería considerada, y de hecho todavía es considerada en algunos de estos lugares, como la desnudez. No sé si usted supo que allá en Qatar hubo recientemente un torneo de fútbol, ¿verdad? Y hubo una estricta normativa sobre la forma de vestir de las mujeres. Tenían que ir todas cubiertas. O sea, lo que para nosotros no es desnudez, o sea, usted diría, veo a mi hermana, veo a mi mamá, que se ponen a hacer zumba y andan con un short deportivo, lo ven normal. En aquel contexto eso sería desnudez, básicamente. Ahora, cuidando la decencia, cuidando el decoro, hay que decir que el texto no está hablando solo de ver la desnudez, ¿sí?
Usted ha leído algunas normas del Antiguo Testamento que dicen precisamente eso. No descubrirás la desnudez de tu madre, la desnudez de tu padre, la desnudez de tu hermana, la desnudez de tu pariente o pariente cercano. Y no se refiere solo a ver la desnudez, lo cual, por supuesto, si hay ahí un acto de lujuria, de lascivia, eso es pecado. Jesús habló de eso como pecado también. Pero es una forma de hablar que nosotros le llamamos eufemismo, ¿sí? ¿Qué es un eufemismo? Un eufemismo es cuando no se dicen las cosas tal como son, porque pueden sonar un poco grotescas, porque pueden sonar un poco crudas, ¿sí? Y somos bastante pudorosos en algunas cosas. Cuando una dama tiene este proceso de menstruación mensual, generalmente no dice estoy menstruando, ¿verdad? No lo dice, y es de lo más normal, es de lo más común biológicamente hablando, pero escuchamos que alguien dice, no, está indispuesta. Ah, bueno, y ya. Pero es un eufemismo, ¿sí? Y eso pasa con la frase descubrir la desnudez. ¿Sabe qué significa en la Biblia descubrir la desnudez? Significa tener relaciones sexuales. Cuando las leyes del Antiguo Testamento dicen no descubrirás la desnudez de tu padre, no descubrirás la desnudez de tu madre o la desnudez de tu hermano, está hablando de tener relaciones sexuales. ¿Ok? Ahora, usted entiende entonces por dónde va el problema de lo que acaba de pasar acá. Hay quien sigue pensando que lo único que hizo Cam fue solo mirar a su padre y burlarse. Si fuera eso, fue un acto de deshonra, pero aún así parece desproporcionada la condena. Cuando Noé despierta, y ojo, estoy leyendo Génesis 9:24, despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y entonces lo maldice. Y maldice a su hijo, Canaán. Aquí ha pasado algo escandaloso, perverso, sucio, pecaminoso. Alguien, aprovechándose de un hombre borracho, ha dado rienda suelta a sus perversiones. Y por eso entonces, si esa es la medida del mal que ha acontecido, pues uno entiende, pues con razón, ese Noé, cuando supo lo que su hijo le había hecho, lo maldice y maldice a Canaán su hijo. Y cae bendición sobre Sem y sobre Jafet. Puede ser grotesco, ¿no? No sé si usted había considerado esto. No estoy diciendo nada que no esté disponible en algún comentario bíblico, hermanos. Esto es lo que la mayoría de los comentaristas coinciden que ocurrió, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, hermano, tras la caída, tras Génesis capítulo 3, el ser humano se volvió de lo peor. Perverso, malo, sucio, pecador, inventor de males. Hemos visto cómo la advertencia de Jesús sobre los días de Noé es una advertencia sobre lo mal que se había puesto la humanidad. Es en los días de Noé donde Dios mira a la tierra y dice, la maldad era mucha y se ha multiplicado. Es en los días de Noé donde la gente fuerte agarró mujeres nomás porque se le antojaron, las más guapas, violándolas quizá, oprimiéndolas. Es en los días de Noé donde todo mundo hacía lo que se le antojaba y dice el texto, delante de Dios. Así es que no les importó, vivieron irreverentemente haciendo sus fiestas, haciendo sus desmanes, siendo insensatos, e incluso tras el diluvio, ahí sigue la insensatez. ¿Quién manda a Noé a emborracharse? ¿Por qué en la nueva tierra ya vimos de lo que es capaz Dios con el pecado? ¿Por qué no dijeron, ¿saben qué? ¿Qué tal si esta vez nos ahorramos los vicios? ¿Qué tal si esta vez, después del diluvio, dejamos de ser insensatos y no andamos haciendo tarugadas? No, pero ahí van, a la borrachera, al vicio, y añaden a la insensatez del hombre la perversidad. ¿Qué hubo en el corazón de
Adán como para tener tal perversidad, tal maldad de aprovecharse así de su padre? Ahora, hermanos, usted podría decir, ay, sí, qué horror, ¿no? Qué gente más fea. Hermanos, los titulares de cualquier periódico, cualquier día de la semana, muestran esa misma perversidad, esa misma maldad. Uno parece que ya no se puede sorprender por tanta maldad, pero después lees que en un jardín de niños, entre 5 compañeritos, abusaron de otro de ellos. Un jardín de niños, ¿en serio? Un jardín de niños. No estamos hablando de una favela allá en Brasil, no estamos hablando de un reclusorio donde está bien, hay gente que es de lo peor y esas cosas pasan. No, un jardín de niños. Escuchamos de personas que se aprovechan de los ancianos, escuchamos de personas que secuestran, matan, violan, oprimen. Perversidad. En una palabra, el ser humano es perverso. Y estamos en ese sentido viviendo como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Con el tiempo corriendo camino al regreso de Cristo, pero con la maldad latente. Así es que tomemos algunas notas sobre esta perversidad. No es una doctrina popular, por cierto. No está de moda pensar que el ser humano es perverso, sino tal parece que hay un cierto optimismo de ver al pueblo como bueno, como sabio. Hay cierto optimismo de ver a las personas como si las personas en este siglo de avance y de apertura cultural, como que ya somos menos malas personas como antes, si lo eran. Los cavernícolas eran malos, nosotros somos la gente de la modernidad, somos buenos. No, vivimos como en los días de Noé y la perversidad en realidad solo se ha multiplicado y tomado nuevas formas. No tiene límites. Una de las primeras cosas que podríamos decir de la perversidad, hermanos, la maldad del hombre es que no tiene límites. No hay límites. No los hay. Cualquier persona en este planeta es capaz de las peores atrocidades. De las peores, ¿sabe? No podemos hablar de una persona que sería incapaz. Hermanos, seríamos capaces de lo que sea. Mire que a veces no lo vemos así. Escuchamos estas noticias horrendas de gente que mata, que viola, que asesina, que oprime. Y a veces una de las primeras cosas que preguntamos es, ¿estaba loquito? O sea, esa persona que dice estaba loquita. O sea, como que asumimos que una persona cuerda no haría eso. Como que tienes que estar deschavetado para hacer esas cosas. No. Puedes estar cuerdo y aún así hacer las peores cosas que te puedes imaginar. Aquí no hay un solo estrato de la humanidad que escape. Me horrorizaba pensando. Usted sabe, hay una canción que cantan allá en la Iglesia Católica Romana que dice, Señor, me has mirado en los ojos. ¿Sí? ¿Ha escuchado? Es famosa. Sonriendo has dicho mi nombre. Pues me enteré que el autor de estas canciones, hizo muchas canciones, en realidad está acusado de pederastia y es una persona del clero católico romano acusado de violación, de pederastia, y dices, ¿cómo es posible que al amparo de la iglesia, al amparo de la religión, se haga eso? Sí, es que no tiene límites. Y luego uno le pide a Dios, le ruega a Dios, que eso no sea verdad en la iglesia evangélica, que la iglesia presbiteriana esté blindada de eso. No, mi hermano. Pasa. Ahora, lo que no vamos a hacer es sonsacarlo, por supuesto, no queremos hacerlo. Pero por eso mismo, aunque es triste, no podríamos decir, ay, me sorprende. ¿Qué te sorprende, hermano? En este mundo lleno de pecado y perversidad, ¿sabe qué es lo sorpresivo? Que no seamos tan malos como podríamos ser. Porque hay algo que nos pone un límite, se llama el Espíritu Santo, que nos frena al pecado, que nos detiene, que nos reclama para Dios. Pero algo que podemos hacer, ya que el mal y la perversidad no tienen límites, hermanos,
es desconfiar. Por amor de Dios le pido, no confíe en el hombre. Usted no puede confiar en el hombre, quien quiera que éste sea. No confíe de nadie como si fuera incapaz de hacer lo que sea. Hermano, es capaz de hacer lo que sea. De hecho, es lo que dice Jeremías 17:5, ¿se acuerda? Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, o sea, se apoya en la fuerza del hombre. No puede confiar en el hombre, en el ser humano. Por eso nos oponemos a toda idealización del ser humano, ¿no? Viene el Día de las Madres y, ay, mi mamá, el ángel que Dios me dio. No es cierto, tu mamá no fue un ángel, tu mamá tiene muchos defectos también. Ay, mi padre, un hombre perfecto. No es cierto, la verdad, hermanos, esas palabras están como que cargadas de idealismo, ¿no? Nuestros padres no fueron perfectos, no lo son. Entonces dejemos de exaltar al hombre, quitándole toda mancha y dejándolo así como, el máximo. Eso pasa muy comúnmente también con los líderes políticos, ¿no? Se le exalta casi como a Mesías, a un líder político. Ay, este es el bueno y no hablen mal de él porque no es malo, es bueno. Hermano mío, todos tenemos un lado oscuro, perverso, del cual Dios nos quiere librar. Precisamente Él nos llama a salir de las tinieblas para andar en su luz, pero una de las primeras cosas que necesitamos saber es esto: el mal está en nosotros. En Romanos el apóstol Pablo llega a esa conclusión: yo veo esto en mí, que el mal está aquí. Soy miserable. ¿Quién me va a librar de esta maldad? Cristo. Así es que desconfiemos, hermanos, desconfíe también del pastor. O sea, no somos perfectos, no puede usted confiar ciegamente en nadie. Todos nosotros, si no fuera por la gracia, la misericordia de Dios cubriéndonos, restringiéndonos al pecado, seríamos autores de las peores fechorías. Sépalo entonces, la maldad, la perversión no tiene límites, no los tiene. Le rogamos a Dios que ponga límite a ello, dándonos un nuevo corazón, una nueva voluntad. Esta perversión, tristemente, aunque no tiene límites, se normaliza, hermanos. Es normal. En los tiempos de Noé, si usted se da cuenta, cuando Dios va a proceder a matar a todos por medio del diluvio, la maldad se había multiplicado. Dice el texto, lea los capítulos de Génesis. Vio Dios que la maldad era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del hombre era de continuo el mal. ¿Sí? Todo el mundo estaba de acuerdo en una cosa: obrar mal, obrar mal. Y es lo mismo que vemos en nuestra época, en nuestro mundo, en nuestra cultura, hermanos. Se normaliza. Todo mundo lo hace porque te escandalizas. Todo mundo habla así de manera vulgar. Todo mundo actúa así de manera inmoral. Todo mundo realiza estas cosas. Bueno, nada más que no estamos nosotros aquí para amoldarnos al mundo. Tristemente, si usted pregunta qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, al mundo va a tener toda clase de distorsiones, porque en este mundo a lo bueno se le hace bu y a lo malo se le aplaude. A lo bueno no se le valora y a lo malo se le exalta. Así es que desconfiemos no solo de nosotros mismos, no solo del hombre. Tenemos que desconfiar de la simpatía y de la aprobación del mundo. Si el mundo lo aplaude, lo más probable es que no sea por ahí. Si el mundo lo celebra, lo más probable es que debemos dar un paso atrás y no ir en esa misma corriente. Lucas 6:26. Tendrá que buscarlo porque hoy no lo estamos proyectando. Lucas 6:26. Cuando Jesús está hablando de las bienaventuranzas. Esta es la versión de Lucas, ¿no? De las bienaventuranzas. Lucas 6:26. ¡Ay de vosotros! Es como una lamentación. ¡Ay! Pobrecitos. ¡Ay de vosotros! ¿Cuándo? Cuando todos los hombres hablen bien de vosotros
porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Dice que interesante. Cuando el mundo te aplauda, cuando el mundo diga, qué chévere es estar contigo, tenga cuidado. Así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Qué es un falso profeta? Alguien que no dice la verdad de Dios, alguien que acomoda su mensaje para caerle bien a la gente. Ese es un falso profeta. Y claro, alrededor de los falsos profetas, el pueblo pecador decía, este profeta me cae bien, habla buena onda, no sale con sus ondas de castigo y fuego, infierno, no, habla bonito, me motiva, se siente bien, hasta le dan ganas de que siga hablando. Falso profeta, claro. ¿Y qué dice Jesús? Ay de vosotros, cuando la gente te aplauda, cuando la gente hable bien, no lo estás haciendo bien. Ay, hermanos míos, esto debe hacernos temblar, ¿sabe? Le preguntaron a un famoso predicador en Inglaterra, cuando me vuelvo cristiano, ¿cree usted que debo dejar a mis amigos mundanos? Y la respuesta de este gran predicador fue, ay, mi hermano, si de verdad te volviste cristiano, esos amigos mundanos te van a dejar. Si de verdad te volviste cristiano, ellos solitos te van a sacar de su círculo. O sea, tú no tendrás que aislarte de ellos. Créeme, si de verdad te vuelves cristiano, ellos van a apartarse de ti. Vas a ser molesto para ellos, si de verdad eres cristiano. Pero ay de ti, donde les caigas tan bien y tu cristianismo sea tan inofensivo que hasta les caes como un compadre más, como una comadre más. Hermanos, necesitamos preguntarnos y analizarnos, ¿realmente mi cristianismo tiene esta clase de efecto que la gente dice, ay, viene otra vez aquel? Y no es de verdad, no es por ser pesados, no es por ser santurrones, no es por ser, hacernos los divinos inmaculados, no. Es que, hermano, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tienen los hijos de la luz con los hijos de la noche? ¿Qué comunión tiene Dios con Belial? Eso dice el apóstol Pablo. De manera que cuando hablamos de la maldad, la perversidad, hablamos de algo que se ha vuelto normal, pero nosotros no estamos aquí para moldarnos a lo normal. Por eso la acusación de Jesús, como en los días de Noé. Así será. Tanta gente normalizando el mal, sus pensamientos de continuo el mal, pero ustedes y yo no somos de este mundo. Lo acabamos de cantar, no somos el pueblo de Dios, llamados de las tinieblas a su luz. Y la forma en que traemos gloria a nuestro Dios es separándonos de esto. No importa que sea normal. En el reino de los cielos se sigue una norma diferente. Por eso es importante establecer la perversión, esta perversión de la que hablamos, que tiene muchas formas. Y quiero aclarar, no estamos hablando solo de la perversión detrás de la bandera gay. Estamos hablando de la perversión en todas sus formas. Hay perversión en mucho de lo que hoy se aplaude como recreación y diversión. Hay perversión en mucho de lo que hoy se aplaude como si fuera algo divertido. Sí, debe arrepentirse aquel que tiene un estilo de vida homosexual, pero también tiene que arrepentirse aquel que tiene un estilo de vida, quizá heterosexual, pero libertino e inmoral. Tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse. Y tenemos que arrepentirnos de todas las formas del pecado que tristemente este mundo ha normalizado. ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Porque lo que importa aquí no es lo que piensa el mundo. Lo que importa aquí es qué piensa Dios. ¿Qué calificativo le da Dios a la forma de vivir del ser humano? Y según la Biblia, la perversión es abominación para Dios. Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Hay que buscarlo. Miren los términos en que habla. Proverbios 6, 16 al 19. De una forma poética dice, 6 cosas aborrece Jehová,
y luego como que le añade sus pesos. No, 7. Está como diciendo, hay una medida justa, perfecta y sublime por la cual Dios juzga al pecado. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Qué aborrece Dios? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Qué más? El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y obviamente no es una lista exhaustiva, es esto y lo que se le parezca. Los apóstoles dirán, y cosas semejantes a estas, ¿no? ¿Qué hace Dios con estas cosas? ¿Notó lo que dice el versículo 16? Las aborrece, las abomina. Este mundo normaliza la vanidad, la altivez. Dios la aborrece. Este mundo normaliza el chisme, ¿notó? La lengua mentirosa, el chisme. Buenos para el chisme muchos. Dios lo abomina. Las manos derramadoras de sangre inocente. Hermanos, tenemos eso en México. Se contabilizan por ciento los muertos cada semana. Todo el norte todo el país está manchado por una cultura del narco. Hágame el favor, es tal la masacre, la sanguinaria forma de obrar del crimen organizado que ya hasta se habla de la cultura del narco, manos derramadoras de sangre. ¿Cómo las ve Dios? Las aborrece. Aborrece estas cosas, un corazón maquinando pensamientos inicuos, unos pies presurosos al mal. Todo esto lo aborrece Dios. Pregunta, si Dios lo aborrece, ¿qué tan sensato es vivir en ello? Si Dios lo aborrece, ¿por qué habríamos de exponernos al juicio de Dios haciendo estas cosas? Ahora, note que estoy con toda voluntad y alevosía usando los términos de ¿por qué deberíamos hacer esto? ¿Por qué deberíamos practicar esto? Porque alguien podría decir, pastor, suena como que habla mucho de las obras, pastor. O sea, como que aquí en Príncipe de Paz no siempre está claro si creemos en la salvación por gracia o después parece más como testigo de Jehová hablando de pórtese bien. Estoy hablando de las dos cosas, hermano. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Que quede bien claro eso. Si pudiera tatuarme, me tatuarían las 5 solas de la fe reformada. Solo fe, solo la gracia, solo Cristo, solo la Escritura, solo a Dios la gloria. Abrazamos esas doctrinas, pero aclaramos que la gracia de Dios no es nunca excusa ni tapadera del pecado. Aclaramos que no podemos al amparo de la gracia y la misericordia tomar esto como licencia para el pecado y decir, no, pues no importa tanto cómo te comportes, si al final de cuentas, hombre, la gracia de Dios lo cubre todo. No funciona así. No funciona así. ¿Qué había en la ropa sacerdotal? ¿Usted ha leído? El sacerdote tenía un pectoral con piedras preciosas y una ropa esplendorosa. Y aquí enfrente, en su turbante, una frase: santidad a Jehová. Así es que usted se acercaba al sacerdote, confesaba su pecado, yo soy pecador, agarraba un animal, ¿se acuerda? Ponía su mano en el animal y era como una especie de transferencia, su pecado al animal, moría el animal en su lugar. Pero no era algo así como, bueno, pues ya, matamos al animal, ya, váyase y siga pecando. No, santidad a Jehová. ¿Cuántas veces al denunciar el pecado en esta cultura donde se ha normalizado, incluso el mundo toma la misma frase del Evangelio como excusa para seguir pecando? Usted no ha escuchado. ¿Qué dice la gente cuando se le señala un poquito nada más? Oye, eso está mal, nena. Oye, eso está mal, compadre. ¿Qué dice la gente? El que esté libre de pecado, tiene, bien bíblicos que saben, ¿ve? El que esté libre de pecado, tiene la primera piedra. Sí, lea el pasaje completo. Así como hubo un Cristo
que cuidó a esta mujer de una acusación no injusta. La acusación era justa, era una adúltera. El problema es que aquí había chanchullo, porque para ejercer el castigo hay que matar a los dos, al varón y a la mujer que han cometido adulterio. Ahí le faltaba uno. A alguien estaban sonsacando. ¿Pero qué le dijo Cristo a la mujer adúltera? Ni yo te condeno. ¿Y qué más? Vete y no peques más. ¿Se da cuenta? O sea, hay gracia, por supuesto, hay misericordia, pero hay un llamado a la santidad. ¿Cuál es para nosotros esa norma de santidad? La ley de Dios, los mandamientos de Dios. Los queremos cumplir, los queremos acatar, queremos vivir en obediencia a la ley de Dios. Eso no es ser salvos por las obras. Somos salvos por gracia. Oh, la bendita gracia de Dios, hermanos. Ha sobreabundado cuando nuestro pecado ha sido abundante. Por la gracia de Dios estamos en pie ante el trono del Señor. Por la gracia de Dios, el domingo pasado celebramos la mesa del Señor. Por la gracia de Dios no fuimos consumidos esta semana. Vaya que lo merecíamos. ¿Cuántas cosas hemos hecho esta semana que son aborrecidas por Dios? Pero el hecho de que haya gracia para el oportuno socorro no ha de servirle a nadie que verdaderamente se llame cristiano como excusa, pretexto, permiso para vivir en pecado. Necesitamos distinguirnos por ser el pueblo que ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece, porque la perversión es abominable delante de Dios y debe combatirse, por lo tanto. Por eso hoy cantamos, ¿se acuerda? Somos el pueblo de Dios. No nos podemos callar. No nos podemos callar. Hermanos, cuando enarbolamos la bandera en contra del aborto, no es nada más por caerle mal a los que están a favor del aborto. Es porque Dios abomina esa cultura de muerte. Cuando decimos no al matrimonio homosexual, no es porque no creamos que el amor trasciende a todas las relaciones, sino porque Dios lo abomina. Cuando señalamos el pecado, no lo hacemos con un aire farisaico, legalista, sino porque Dios nos llama como testigos suyos a combatir las tinieblas con la luz. Y por eso necesitamos denunciar el pecado. Y por eso necesitamos hablar en nombre de nuestro Dios. Claro, no siempre se puede en la escena pública. Cada vez está más restringido en la escena pública. Pero en nuestro hogar tenemos que hacerlo. En estas relaciones que Dios nos permite tener, debemos ser el pueblo que no se puede callar, que denuncia el pecado. Una escena, hermanos, que me parece de la más ilustrativa para hablar de nuestra presencia aquí en la tierra, está allá en Apocalipsis 11. No lo podemos leer todo el capítulo, pero Apocalipsis 11 nos narra acerca de dos personas, dos testigos. Es un símbolo, ¿sabe? Es un símbolo. Dos testigos en la gran ciudad profetizando, proclamando el evangelio de Cristo, anunciando el reino del Señor. Y estos dos testigos de pronto mueren. Los matan, de hecho, los matan. ¿Quiénes son estos dos testigos? Nosotros creemos que estos dos testigos simbolizan a la iglesia. La iglesia son estos dos testigos en el mundo diciendo, eso está mal, no hagan eso, por favor, eso lo abomina Dios, eso es injusto, eso es inmoral, eso es de mal nombre, eso es perverso. Y el mundo no hace caso a la primera. El mundo dice, ustedes se dan baños de pureza, se hacen los muy santurrones, ¿no? El mundo queriendo acallar la voz de la iglesia. Versículo 10, los matan a los testigos, como ha pasado a lo largo de la historia, ¿sabe? La iglesia ha sido perseguida, masacrada. Miren la forma en que lo dice Apocalipsis 11:10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Tal va a ser la felicidad que hasta van a armar un intercambio de regalos, porque estos dos profetas, ¿qué habían hecho? Atormentados. Habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Cómo? Pues hablando de Cristo.
Es que son aguafiestas, esos cristianos no dejan vivir en paz la vida loca, no dejan que uno tome sus decisiones. Pues ¿quiénes se creen? Y el día en que mueren los testigos que hace el mundo, fiesta. Se callaron, dejaron de atormentarnos. Sí, mi hermano, por eso no podemos apostar de hacer una iglesia relevante al mundo, aplaudida por el mundo, que el mundo diga, me caen bien los cristianos. Es decir, no les queremos caer mal de a gratis, pero créame, si nos tomamos en serio la santidad, la justicia y la verdad, vamos a ser incómodos en el mundo. Y en este mundo, que es como en los días de Noé, la perversidad normalizada, nos toca denunciar a lo malo, llamarle malo, a lo bueno, llamarle bueno, y vivir en santidad y combatir toda esta perversidad. Nos toca incluso, como lo hizo Josué, decimos, escójanse a quién van a servir. Yo en mi casa serviremos al Señor. En mi casa buscaremos la santidad por nuestro bien y para la gloria de Dios. Así es que, hermanos, somos los dos testigos. ¿Y sabe qué? El mundo quiere callarnos. Se está discutiendo si va a ser posible poner en la plaza de Mérida, Yucatán, este diciembre, un nacimiento. Porque no, los cristianos no deberían andar poniendo sus cosas. Ya es un delito que un pastor quiera asesorar a una persona para salir de la homosexualidad. Es un delito, me pueden acusar de andar corrompiendo gente. Ya es un delito, muchas cosas que para nosotros no son otra cosa más que a lo bueno llamarle bueno y a lo malo llamarle malo. Pues seguiremos haciéndolo. Necesitamos combatir toda clase de perversión. La buena noticia, hermanos, la buena noticia es que la perversión se puede revertir. Todo esto malo, perverso, torcido que hay en el hombre, que lo vemos en su máxima expresión en las primeras páginas después del diluvio, con un Cam haciendo perversidades contra su padre, y que se ha venido multiplicando y que ha sido parte de lo que nosotros mismos hemos hecho. No me vaya a decir, no, pero yo no he llegado a tanto, pastor. Ay, mi hermana. Bueno, a lo mejor no hemos hecho lo que hizo Cam, pero de que somos criaturas perversas lo somos. Y enos aquí, celebrando que aunque en el pasado nos revolcamos en el pecado, que aunque en otro tiempo esto era normal para nosotros y hacíamos diversas cosas de las cuales hoy estamos arrepentidos y avergonzados, la gracia del Señor puede revertir toda esa maldad. Puede lavar los más horrendos pecados y puede dejarnos más blancos que la nieve por la sangre de Cristo. Ese poder transformador es el que celebramos domingo a domingo. El poder que puede arrancar de raíz no solo la perversidad de Cam, toda amargura, toda vanidad, toda mentira, toda clase de mal, en el cual, insisto, ya hemos vivido, pero del cual nos quiere rescatar Cristo nuestro Señor. Es en este llamado a una vida santa que celebramos nuestra nueva identidad, ¿no? Primera de Pedro 2, 9 al 10, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis. Vamos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No estamos hablando así, hermanos, para que a partir de usted mire por encima del hombro al pecador. No haga eso. Usted no es mejor que el pecador. No estamos hablando así para condenar al mundo y eso, sí, que se vaya del infierno. No, sino para mirar con ojos de misericordia. Necesitan a Cristo. Vaya que lo necesita. Precisamente porque Cristo no está en su vida, es que andan haciendo tantos desvaríos y viven vidas tan vacías y son capaces de todas las perversidades, y aún así ha llegado hoy la noche. ¿Saben esto? No hay en ellos ni gozo, ni deleite, ni esperanza. Necesitan a Cristo. Y entonces necesitamos ser el pueblo que no se calla, sino que dice, hey, tú perverso,
Dios tiene algo mejor para ti. Reconoce que vives en perversidad, pero confía que la sangre de Cristo puede limpiarnos y lavarnos y hacernos nuevas criaturas. Eso es lo que dice 2 Corintios 5:17, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Qué hermosas son estas palabras, hermano, ¿sabe? Nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Oye, pero que fulano era lo peor. Sí, sin Cristo. Sin Cristo éramos de lo peor. Sin Cristo éramos aborrecibles, pecaminosos. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es lo que estaba proponiendo Dios con el diluvio. Un nuevo comienzo. Barrer con la maldad y comenzar de nuevo. Pero nos dejó en claro algo. El agua no tiene ese poder. El agua no puede lavar el pecado. Sería necesario que el Hijo de Dios viniera y entonces por su sangre lavara nuestros pecados para que celebremos hoy esto. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Desconfíe de usted, del mundo, de lo que la gente aplauda. No piense lo mejor de usted. Véase a usted mismo como alguien necesitado de Cristo. Pero entonces vea a Cristo y confíe en Él, en su gracia, en su poder, en su bondad, en su santidad. Vamos a ser transformados. Deberíamos estar siendo transformados. Y aunque el mundo normaliza el pecado y vivimos como en los días de Noé, nosotros estamos en cuenta regresiva, vigilantes. Cualquiera de estos días, Cristo vuelve y hará todas las cosas nuevas. Hasta entonces, esta iglesia, la iglesia de Cristo, tiene que distinguirse por una cosa: ser santa. Ser santa, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quién nos hace santos? El mismo poder que nos dio vida nueva es el mismo poder que nos ha de santificar. Y en ese poder hemos de perseverar. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos, y vamos a pedirle que nos acompañe y nos ayude a vivir en santidad esta semana para su gloria. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por amarnos, por bendecirnos, por darnos en Cristo Jesús limpieza de pecado, salvación, libertad, Padre, vida nueva. Perdónanos, Señor, por las veces en que la perversidad normalizada encuentra albergue en nuestra mente, en nuestras palabras, en nuestras intenciones, en nuestras decisiones. Perdónanos, Padre. No dejes de obrar en nosotros una limpieza transformadora. No nos sueltes, sino que en tu santidad, Padre, seamos transformados día a día, Señor. Y concédenos ser el pueblo que no se calla, sino que habla la verdad. Quizá incomode a aquellos para quienes la perversidad es normal, pero que aprovechemos toda oportunidad para anunciar las virtudes, tus virtudes, Padre, tu santidad, tu poder, tu amor, tu misericordia, tu severidad con el pecado, pero tu bondad para con el arrepentido, Padre. Danos paz, danos perdón, danos santidad, Padre. Gracias por el cada día más cercano regreso de tu Hijo Jesús, para el cual queremos estar preparándonos, Padre, y el cual anhelamos como el día en que acabará toda prueba, toda aflicción temporal. Hasta entonces, Padre, danos tu bendición, tu poder, tu santidad en esta tierra, Padre, para tu gloria y para nuestro bienestar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.